estudiando, son unas prácticas libres, ¿no? Y estamos trabajando en el computador, recuerda, ten tu libreta y tu hojita de apuntes, o tu hojita de apuntes y un lapicero para que puedas anotar todo lo que sea necesario para aprender más. Decirles que hoy día 24 de agosto del 2021 es un día especial, porque un día como hoy, en el año 1899, nació Jorge Luis Borges Acevedo en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, considerado en la actualidad uno de los más grandes escritores del siglo XX, el más intelectual y el más moderno. En el Banco de Seprunza lo consideran como el más intelectual y el más moderno de los escritores latinoamericanos del siglo XX. Y profesor, ¿por qué, profesor Chino, usted por qué habla usted de él si usted no enseña literatura? Bueno, en épocas pasadas yo enseñé literatura y era profesor de literatura aquí en la Bryce también, muchos años primera plana y uno de los profesores de literatura. Les hablo porque les invito a que ustedes lean a Jorge Luis Borges, ya que hoy día es su nacimiento y en Argentina, en la actualidad, hoy es el Día del Lector, en alusión a Jorge Luis Borges y su nacimiento. Por eso les digo. Aparte de eso, Jorge Luis Borges es uno de los escritores que yo particularmente empecé a leer a los 19, 20 años. En el colegio nunca lo tratamos, así que nunca me hablaron de él. Así que yo un día compré un libro pequeñito de 2 soles, 2 soles 50, no me acuerdo cuánto me había costado en esa época. Y me compré Jorge Luis Borges porque escuché por ahí, ¿no? Que Jorge Luis Borges es un escritor, cuentos extraordinarios, ¿no? Entonces, ya en esa época había leído a Edgar Allan Poe, ¿no? El maestro del cuento del terror y del romanticismo norteamericano, Edgar Allan Poe, que me supongo que ustedes han leído. Entonces seguí con Borges, ¿no? Y lamentablemente yo me acuerdo muy bien que estaba en el Puente Grau, aquí en Arequipa, Puente Grau, esperando en mi carro, porque yo vivo en Cerro Colorado, y empecé a leer, era un domingo, y empecé a leer el librito pequeño que me había comprado, y no lo entendía. O sea, yo lo confieso, no lo entendía. Una cosa ya les enseño a ustedes, comprender, y otra cosa es entender. Yo comprendía, por ejemplo, Ruinas Circulares, que lo pueden encontrar ahí también. Ruinas Circulares es uno de los cuentos de Borges. Entonces, estoy leyendo Ruinas Circulares y yo entiendo que hay un sueño sobre otro sueño y otro sueño. Yo comprendo eso. Lo que yo no entendía era qué razón había para escribir eso. O sea, qué quería Borges con eso. Eso no lo podía entender. Y así leí otro cuento y de una biblioteca y todo, pero la Torre de Babel, pero no sabía qué hacía. O sea, yo llegué al tercer cuento y no entendía por qué Borges escribe, o sea, ¿qué hay después de esto? O sea, no, o sea, estaba llegando a un nivel de comprender, pero no entender, no entender ni inferir que realmente qué dimensión escribía Borges. Fueron los años siguientes que ya estuve estudiando para ser profesor, estudié filosofía, un poco más de historia y empecé a leer otros que retomé a Borges 2, 3 años después. Y allí es donde recién entendí la dimensión de Borges, que Borges es un escritor de metaficción. Me supongo que su profesor de literatura les ha explicado. Y es un escritor considerado dentro de la lógica de la construcción del texto. O sea, no es como aquel cuentito que dicen, había una vez, un día al despertar, ¿no? Y justo iba, no es así. Es más complicado que eso, o sea, tiene mucha dimensión y juego de palabras dentro de su construcción de ese texto. Es por eso que es considerado un metaficción, un metacognitivo, más allá del conocimiento. Y aparte de eso, sus historias tienen filosofía e historia que llevan a la reflexión y al análisis cognitivo muy elevado. Por lo tanto, es muy complicado entenderlo a Borges, ¿no? Pues, comprender la historieta, sí, pero no entender su metaficción que está encima. Entonces ya lo comprendí y entonces me fasciné Borges y de ahí compré otra, la mayoría de sus obras y pude entender más a este escritor que dentro del cuento hace filosofía, historia
¿ya? Hace filosofía y trabaja con la época clasista, que lo moderniza. O sea, es un escritor muy rico. Así que invitados a todos ustedes a leer Borges, ¿no? El despertar. Te lo estoy hablando ahora, tú debes tener 18, 17, 18, 19 años, hazlo. Ahora es tu momento de descubrir a este gran escritor argentino. Muy bien, dicho esto, que hoy, un día como hoy nació, eh, para terminar ya, si Argentina tiene a su dios del fútbol, a Maradona, porque su dios y la mayoría de los argentinos lo adora a Diego Maradona, en la literatura los argentinos, su dios es Borges. Borges es, junto con Cortázar, ¿no? Julio Cortázar, el que también escribió Rayuela y otros, pero Borges es el más adorado, porque es el que es el despertar de la intelectualidad, ¿no? Es aquel que ¡bum!, te hace bruscamente llevar a otras dimensiones. Entonces, así que por allí empiecen a leer los que alguno de ustedes de repente tenga por leer algo más interesante o llamativo y tienes a Borges. Bueno, jovencitos, dicho esto, empezamos nuestras prácticas ya. Según mis apuntes, aquí en la clase anterior trabajamos estas prácticas y nos toca el texto 5. ¿Sí? Hicimos hasta el texto 4, texto 5. Voy a plantearlo entonces la práctica y nos vamos hasta el texto 5. Acá está. Bueno, voy a compartir con ustedes, ya tengan su material listo para trabajar. Si alguien tiene una duda, una inquietud, una pregunta, por favor hágalo saber para que podamos ayudarle, explicarle, sacarle o en cuenta su posición. También lo puede escribir por el chat. Listo, ya estoy compartiendo, Ali, me podría decir que está saliendo ya. La clase anterior leímos este texto, el 4, y ahora nos tocaría el texto 5 según mis apuntes. Entonces vamos a leer este texto 5. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? O alguien de repente me dice, este texto ya lo hemos hecho, entonces pasamos al siguiente. Los escucho. Y si no, ya están leyendo.
Listo, jovencitos, vamos a resolver ese ejercicio que les he propuesto. Las respuestas son las siguientes. El título adecuado para este texto sería la E, los límites del lenguaje. Son verdaderas las afirmaciones, la 3 y la 4. Del texto se deduce, mira, la idea de primero hay que saber que este es un texto narrativo, ¿sí o no? Tú sabes, es un texto narrativo. El tema es Usnelli y Deliach. Y la idea principal es que Usnelli no le dice lo que siente a Delia. Ahora, el texto no me dice por qué no le dice. No sé si tendrá fobias, miedos, ginecofobia, no sé qué tendrá. Pero no le dice. Pero hasta allí yo puedo determinar que hay un límite en el lenguaje que no puede expresar Usnelli, siendo escritor, siendo pues una persona entendida, no puede expresar lo que siente por Usnelli. Entonces, hasta ahí podemos ver los límites del lenguaje, de ahí el título uno. Pero también de ahí puedo deducir que Usnelli no expresa o no sabe expresar lo que está sintiendo. Respuesta correcta, la C de chino. Y la última, el sentido de la palabra reverberar es reflejar la luz. Es que reverberar es reflejar, entonces estaría fácil pues, reflejar luz. Respuesta correcta, respuesta Bryce. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, quiere que le explique con mayor amplitud o largueza alguno de los ejercicios, me dice, por favor. No hay. Vamos entonces con el siguiente texto, el texto 6. Ya lo estoy colocando acá, apúrate en resolverlo.
Listo, jovencitos, vamos a resolver. Pablo me ha puesto listo. Muy bien, Pablo. Vamos a resolver ya ese texto. Yo justo también estaba ya listo para resolver, porque yo generalmente a los textos les doy a 5 minutos. Y justo se ha cumplido 5 minutos, ¿no? O a veces menos, pero ¿por qué les doy también esa cantidad? Porque la mayoría acaba o tiene problemas con su red o algo. Pues por eso siempre les doy unos minutos más. Esta es una obra interesante, la idea principal estaba en este párrafo, ¿no? Está hablando de la novela de La peste de Albert Camus. Pero la primera pregunta que me hacen es, la idea central del texto es, bueno, Camus acá quiere solucionar un problema que él se ha planteado, ¿no? ¿Cómo solucionar el mal sin producir mal o sin el mal? Porque la sociedad, seamos sinceros, nuestra humanidad, el hombre, es un ser malvado, pues, o sea, no me van a decir a mí que es un ser buenito. Oye, ni los más santos se salvan. Solo algunas excepciones han sido, bueno, en el término bueno, ¿no? En todo cabe el sentido de bueno. Pero en la mayoría de los casos no eran buenos. Al contrario, eran malitos. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Entonces, acá Camus quiere plantear cómo llegar a eso, ¿no? ¿Cómo? Entonces, Camus está planteando una idea humanista, que el ser humano por sí mismo, con su capacidad lo haga. Entonces, la idea central del texto sería el mensaje humanista de Camus en La peste. Respuesta correcta, la D. Siguiente, con la frase esperanza trascendente, el autor quiere indicar a conocer. Esto también es interesante porque con la frase esperanza trascendente el autor quiere indicar a dar a conocer que se entiende por frase trascendente o esperanza trascendente aquello que nos ha enseñado la religión cristiana. No sé si ustedes han escuchado o ustedes también lo han practicado cuando dicen, ¿no? Dicen eh, que Dios, que te dicen, ¿no? Esperemos la justicia de Dios. Ya Dios sabrá. Pero ahí estamos esperando la justicia divina. Esa es la esperanza trascendente, esperanza de que en un futuro Dios nos dé lo que nos corresponde, ¿no? O que Él haga justicia. Yo me acuerdo de otra frase que era muy utilizada, era, te salvarás de la justicia del hombre, pero no de la justicia de Dios. ¿Ve? ¿Te das cuenta? Esa también es una esperanza trascendente. ¿Qué es la esperanza trascendente? Es aquello que esperamos que una divinidad, un ser superior, nos dé la justicia que se nos debe. Respuesta correcta, la C. Siguiente, en la lógica de Camus, el humanismo era entendido una excusa para prevalecer, no, una alternativa segura para superar los odios y rencores. Este podría dar, pero no es una alternativa segura. Un planteamiento para enfrentar nuevos conflictos podría ser, entonces esta podría ser la lógica. A partir de las reflexiones contenidas en La peste, es posible afirmar que, eh, bueno, en La peste es una obra literaria, pero con ella también nos quiere dar a conocer que se podrían tratar problemas sociales y políticos desde la perspectiva de la literatura. Respuesta correcta, la C. ¿Cuál es la información incompatible con el texto? O sea, la falsa. La C, porque esto no se ha tratado, la sensibilidad social debe predominar ante la belleza, no se ha tratado. No se ha tratado que la sensibilidad predomine ante la belleza. Es más, no hemos hablado nada de ello. Respuesta correcta a la C. Si alguien tiene una pregunta, por favor. No hay. Muy bien, jovencitos, gracias. Entonces vamos con el siguiente ejercicio. Tenemos al texto 7. Ahí está, lo estoy planteando un ratito, lo vamos centrando. Ahí está el texto 7. Trábajenlo, léanlo bien.
Papá, papá, ¿tenés? Papá, ¿tenés? Papá, papá, ¿me escuchas? Papá, ¿te escuchas o no?
Ah, está cerrado mi micro, yo estaba hablando. La primera pregunta es, la afirmación central del texto es. Entonces me dice, la idea principal de este texto está acá al inicio. Esto es la idea principal. Pero podría ser cualquiera de estas respuestas, pues chino. Claro, habría que interpretarlo, pues, ¿no? Si lo interpretas correctamente, te sale. Por ejemplo, mira, si la obra de José María Arguedas se inscribe en la corriente indígena, hasta ahí me está diciendo que Arguedas es indigenista, ¿no? Pero luego dice, pero sus características propias la alejan de la expresión tradicional. Hasta ahí me está diciendo que su expresión lo aleja también del indigenismo. Claro, de un indigenismo tradicional. Entonces yo podría deducir entonces que Arguedas pertenece a un indigenismo nuevo. Claro, porque es indigenista, pero el indigenismo tradicional no es el igual que el de Arguedas. Se diferencia. Ah, entonces podríamos decir, de un lado se apartan los esquemas, del otro en un lugar de predicar la integración del indio afina a los valores de la sociedad aborigen. Entonces, ya, por un lado está haciendo una cosa y por el otro otra. Entonces eso quiere decir que el indigenismo de Arguedas es diferente a los demás. Es nuevo y es diferente a los demás. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la afirmación central? Peculiaridades del indigenismo de Arguedas. Porque peculiaridad es una característica propia o diferente de las demás. ¿Sí o no? No es igual que las todas, es peculiar, pues. Ahora, el término eclipsada, acá lo tenemos acá abajo, la siguiente pregunta, dice la cultura es rica, aunque eclipsada por siglos de dominación. Entonces, acá se entiende por eclipsada por relegada, o sea, dejada de lado. Siguiente, las obras indígenas consideraban al indio como... Esta es una pregunta textual, ¿no? O sea, no necesita mucha explicación. La respuesta debe ser la B, un elemento decorativo. Y lo tienes ahí textualmente, o sea, no hay problema. 4. Identifique la afirmación incompatible con el texto. O sea, aquella que no concuerda con el texto. Entonces también estaba fácil porque la respuesta sería la D. El mundo andino se rige por la objetividad y no por la superstición. Falso, falso, falso. Claro, porque en el mundo andino, al contrario, se toma en cuenta los elementos subjetivos, como por ejemplo el boroteo de un arpa, el valor mítico de un río, etcétera. Entonces, sería alejado esta respuesta de su alternativa. 5. Elemento clave para la creación del nuevo indigenismo fue, bueno, según el texto, el nuevo indigenismo es de Arguedas. Arguedas es un nuevo indigenista, porque él se aleja de la tradicionales indigenistas. Pero la pregunta que me hacen es, el elemento clave para la creación, o sea, ¿cuál es el causal y más importante por el cual se cree el indigenismo? ¿Sí o no? Bueno, también eso está en el texto, pues, porque acá en el texto, en la idea principal, dice, Arguedas habló primero en quechua, parte de la cuna misma de esta cultura. Interpretamos parte de la cuna misma. Eso quiere decir que Arguedas tenía la cultura desde muy pequeño, la cultura indígena, que abordaron los problemas con simpatía, pero desde afuera. O sea, eso quiere decir que los indigenistas u otros indigenistas abordaban los problemas desde afuera hacia el indígena. En cambio, Arguedas lo trataba desde el mundo interno, de donde estaba él, y conocía esta cultura indígena, por el cual pudo desarrollar. Entonces, la respuesta correcta es que el desarrollo del indigenismo de Arguedas se basaría en sus conocimientos sobre la cultura indígena. Respuesta correcta, la C de chino. Si alguien tiene una duda, una pregunta, por favor me dice. Preguntas, dudas. Preguntas. Sin idiosincrasia. Idiosincrasia. Lo podemos dividir en dos. Idio y cracia, ¿no? Cracia es poder, ¿no? Democracia, oclocracia, ¿no? Todas las terminaciones de cracia. Pues. Ahora, la idiosincrasia juntado, idio es, viene de idea o ideología. Entonces, la idiosincrasia es
la manera de pensar de un grupo de personas o de una persona o la característica de pensamiento que tiene una persona. Por ejemplo, todas las personas tenemos una idiosincrasia. Ustedes, jovencitos de 17, 18 años, están formándose una idiosincrasia recién, todavía no lo tienes. Es por eso que ustedes no defienden con acérrimo la izquierda o a la derecha, o a Castillo, o a Bermejo, o a la Keiko. No, no lo hacen con tanta impulsividad y vehemencia como lo harían otras personas. Porque las otras personas ya se formaron la idiosincrasia, salvo que alguno de ustedes ya tenga su idiosincrasia, que también lo puede haber. Hay personas, tenemos, que son muy adelantadas y ya tienen su idiosincrasia. Yo soy de izquierda, yo soy de derecha y todo. Ustedes todavía por lo pronto admiran a, ¿no?, a Karol G, a Daddy Yankee, ¿no?, a Maluma, porque todavía están influenciados por todavía la música o por la moda. Pero la idiosincrasia lo van a formar ahora, entrando a la universidad o ya en la academia. Acá ya muchos están formando idiosincrasia. Entonces, la idiosincrasia es ese pensamiento que tú tienes de si eres de izquierda, de derecha, si tienes un pensamiento de lucha de clases. Porque si no, dime, si no tendrían idiosincrasia, ¿por qué la gente saldría a marchar? Que para mí es tontazo, ¿no? O en contra del sistema, u otros a favor de Castillo. ¿Y por qué saldría? Porque tienen una idiosincrasia. Esa idiosincrasia que ellos tienen les permite hacer esas, para mí, barbaridades. ¿Ah? De repente para ellos está bien, y estoy seguro que están bien para ellos. Lo hacen, porque ¿qué les lleva eso? Su idiosincrasia. Ahora, la idiosincrasia individual se vuelve idiosincrasia global también, o social. Entonces tiene un pensamiento ideológico, por eso les digo. Entonces se juntan todos los que tienen ese pensamiento ideológico y salen 200, 300 personas a marchar, ¿no? Y se juntan otros 100, 200 y le tiran tomates, plátanos a los otros. Es una lucha por sus ideologías. Espero que lo hayas entendido y espero que también ustedes ya van a ser parte de eso. Y aunque algunos de ustedes ya lo tienen, algunos ya se han formado, otros todavía recién están en formación y recién van a formar esa idiosincrasia. ¿Alguna pregunta más? No hay. Vamos entonces con el siguiente ejercicio. Es plan de redacción y tenemos 4 ejercicios. Ya lo está haciendo, jovencito, trabajando. Apúrese, trate de hacerlo bien.
Listo, profe. Listo, jovencitos, tiempo suficiente para que lo puedan haber resuelto. Vamos a resolver estos ejercicios que no estaban difíciles. La cuestión es que lo hayas hecho bien. Si lo has hecho bien, genial, ¿ya? Vamos entonces, ¿dónde estás? Aquí. Por ejemplo, la plan de redacción está, si tu ciudadano era mujer, la respuesta era la D. La descripción literaria, la A, es típico texto expositivo. La religión, la respuesta correcta es la D, también el tipo expositivo. Y la literatura medieval te sale de genérico específico. Entonces la respuesta correcta también era la D. Si alguien tiene un problema, alguna situación que quiere que se le explique, me dice por favor. Y si no, pues ya estamos en el tiempo. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas, dudas? No lo hay. Bueno, espero que todos hayan disfrutado su aprendizaje, espero que también todos hayan tomado en cuenta los ejercicios y hayan